Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que marcó un antes y un después en la historia. Sin duda. Un conflicto que redefinió el orden mundial y que nos confrontó con lo mejor y lo peor de la humanidad. La magnitud del conflicto es abrumadora. Más de 50 millones de muertos. Es difícil siquiera imaginar el impacto que tuvo en el mundo. Impresionante, ¿verdad? Y pensar que todo comenzó en una Europa fragmentada y resentida tras la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, en lugar de traer la paz, pareciera que preparó el terreno para un conflicto aún mayor. Es como si hubiera sembrado las semillas de la discordia. Las duras condiciones impuestas a Alemania, la humillación, la pérdida de territorios, crearon un caldo de cultivo perfecto para el resentimiento y el extremismo. Sí. Y en ese contexto de crisis surge la figura de Adolf Hitler, un líder carismático pero peligroso, que supo capitalizar el descontento y la frustración del pueblo alemán. Hitler prometía restaurar la grandeza de Alemania, vengar las injusticias del pasado y culpar a otros de los males que aquejaban al país. Y lo hizo con una maestría propagandística innegable. Supo conectar con las emociones del pueblo, manipulando el miedo y la ira para consolidar su poder. Y una vez en el poder, Hitler no dudó en violar el Tratado de Versalles y comenzar el rearme de Alemania, Su ambición no tenía límites. Austria, Checoslovaquia. Ajá. Cada anexión alimentaba su apetito expansionista y la creencia de que era invencible. La ideología nazi se basaba en la superioridad racial y la expansión territorial. Para Hitler, la guerra era un instrumento para alcanzar sus objetivos. Y mientras tanto, las democracias occidentales, ante el temor de una nueva guerra, optaron por una política de apaciguamiento. Cedían a las demandas de Hitler con la esperanza de evitar un conflicto mayor, pero esa estrategia solo sirvió para envalentonar a Hitler. Cada concesión era interpretada como una muestra de debilidad. Y mientras tanto, en secreto, Hitler tejía una alianza inesperada con la Unión Soviética. El pacto Molotov-Ribbentrop, firmado en agosto de 1939, fue una jugada maestra para Hitler. Le permitió asegurar su flanco oriental y centrarse en la conquista de Polonia. Es increíble cómo dos ideologías tan opuestas, el nazismo y el comunismo, pudieron unirse en un pacto de conveniencia, una alianza destinada a romperse tarde o temprano. Y la ruptura llegó pronto. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Francia e Inglaterra, obligadas por sus compromisos, declararon la guerra a Alemania. El mundo se dividía en dos bandos, las potencias del eje y los aliados. Y en esos primeros compases de la guerra, Alemania parecía imparable. Su estrategia de guerra relámpago, la Blitzkrieg, basada en la velocidad y la sorpresa, les permitió conquistar Polonia en pocas semanas. La Blitzkrieg fue una innovación militar que revolucionó la forma de hacer la guerra. Y mientras Alemania triunfaba en el este, en el frente occidental se vivía una guerra de broma, un periodo de relativa calma. Una falsa sensación de seguridad que pronto se desvanecería. Porque en la primavera de 1940, Alemania lanzó una ofensiva sorprendente contra Francia. La caída de Francia en tan solo 6 semanas fue un shock para el mundo. Inglaterra se quedó sola frente a la amenaza nazi. La batalla de Inglaterra, que se libró en los cielos británicos durante el verano de 1940, se convirtió en un momento crucial. Una batalla por la supervivencia, por la libertad. Y contra todo pronóstico, la Royal Air Force británica, con la ayuda del radar, logró resistir los embates de la Luftwaffe. La resistencia británica fue un símbolo de esperanza para el mundo. Un mensaje de que la tiranía no era invencible. Y mientras la guerra se intensificaba en Europa, el conflicto se extendía a otras partes del mundo. La Segunda Guerra Mundial se convertía en una conflagración global, una tragedia que marcaría la historia de la humanidad. Pero eso ya es tema para otra inmersión. Y mientras la batalla de Inglaterra se libraba en los cielos europeos, otro frente se abría en el norte de África. El desierto se convertía en un campo de batalla, una lucha por el control del Mediterráneo. Una región clave. El norte de África era vital para el suministro de recursos, especialmente el petróleo. El petróleo era fundamental en la Segunda Guerra Mundial. Alimentaba las máquinas de guerra. Quien controlaba el petróleo tenía una gran ventaja. Y hablando de recursos, la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética por parte de Hitler, fue también por el petróleo. En parte sí. Hitler quería controlar los yacimientos petrolíferos del Cáucaso, pero también subestimó a los soviéticos. Creía que se derrumbarían rápidamente. Pero se encontró con una resistencia feroz. Los soviéticos estaban dispuestos a luchar hasta la muerte por defender su patria. Y el invierno ruso, un enemigo implacable para las tropas alemanas, mal equipadas para el frío extremo. Stalingrado, una batalla brutal, una lucha casa por casa, que duró meses y costó cientos de miles de vidas. Stalingrado marcó un punto de inflexión. La derrota alemana fue un golpe moral y estratégico, el principio del fin para el eje. Y mientras tanto, al otro lado del mundo, Japón.
que ya se había expandido por Asia, lanzan ataque sorpresa que cambiaría el curso de la guerra. Pearl Harbor, diciembre de 1941, la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Un error estratégico de Japón. Despertó a un gigante dormido. Estados Unidos, con su poderío industrial y militar, se unió a los aliados, inclinando la balanza a su favor. Y esa superioridad se hizo evidente en batallas como Midway, en el Pacífico, donde la Marina estadounidense infligió una derrota decisiva a la flota japonesa. Midway demostró la importancia del poder aéreo en la guerra naval. Los portaaviones se convirtieron en las nuevas plataformas de combate. Y no podemos olvidar el desciframiento de la máquina Enigma por parte de los aliados. Un logro de inteligencia militar. Un equipo de matemáticos, lingüistas y científicos trabajando en secreto. Rompieron el código alemán. Lo que les permitió anticipar los movimientos del enemigo. Una ventaja estratégica invaluable. Y mientras tanto, en Europa, los aliados preparaban una ofensiva de gran envergadura. Un nuevo frente en el continente. El día D. El desembarco de Normandía. Pero eso ya es tema para otra inmersión. Retomamos nuestra inmersión en la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos en un momento decisivo el avance aliado hacia la victoria. Tras el día del desembarco de Normandía, los aliados ganaron terreno en Europa. Abriendo un segundo frente que debilitó al eje. Y en el frente oriental, el Ejército Rojo liberaba territorio tras territorio, acercándose a Berlín. Mientras tanto, el mundo descubría la magnitud del horror nazi. La liberación de los campos de concentración Auschwitz, Dachau, Buchenwald reveló la barbarie del Holocausto. Un genocidio que nos recuerda la importancia de luchar contra la intolerancia y el odio. Y en abril de 1945, con las tropas soviéticas a las puertas de Berlín, Hitler se suicidó. Poniendo fin a su régimen de terror. Alemania se rindió incondicionalmente el 8 de mayo de 1945. Marcó el final de la guerra en Europa. Pero la guerra aún no había terminado. En el Pacífico, la lucha entre Japón y los aliados continuaba. Japón se resistía con ferocidad. La defensa de las islas del Pacífico fue una lucha desesperada. Con miles de soldados japoneses sacrificando sus vidas en ataques suicidas. La batalla de Okinawa en 1945 es un ejemplo de esa determinación. Una batalla brutal que dejó miles de muertos. Y en ese contexto se tomó la decisión de usar la bomba atómica. Una decisión controvertida que aún genera debate. Algunos argumentan que la bomba atómica fue necesaria para evitar una invasión aún más costosa en vidas. Otros la consideran un acto de barbarie innecesario. Un dilema moral complejo que nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias de la guerra. Lo cierto es que en agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, Provocando una devastación sin precedentes y forzando la rendición de Japón. La Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, Dejando un mundo en ruinas, millones de muertos y un legado de dolor. pero también de esperanza en un futuro mejor. Un futuro donde la cooperación internacional, el respeto a los derechos humanos y la paz prevalezcan. y con esta reflexión concluimos nuestra inmersión en la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto que nos recuerda la importancia de aprender del pasado para construir un futuro más pacífico. Los invitamos a visitar geodc.com y suscribirse a nuestra revista para profundizar en temas de geopolítica, defensa y seguridad. Y no olviden seguir nuestro podcast para más análisis sobre los temas que marcan nuestro tiempo. Hasta la próxima.